Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Tanto tiempo? Así es, volviendo a esta linda costumbre de los viernes, hacer el podcast. Estamos grabando jueves 13, pero bueno, se publica como siempre el viernes. Dije volviendo, y el título de este episodio es justamente Volviendo a los 90. Exactamente, volviendo a lo que fue una etapa muy importante en la Argentina, porque representa la juventud de la generación de quienes hoy están entre los 40, 50 años y los recuerdos que tienen. Uno, por ejemplo, que se va a vivir también en este gobierno es, por ejemplo, los viajes y gastar 2 mangos afuera porque Argentina resulta cara. Así es, porque la economía de la Argentina está volviendo a ser lo que fue en los 90. Esa es la idea de este episodio, o al menos de la primera parte del episodio, poder comentar cómo era la economía de los 90 y en qué se está pareciendo esta, porque presenta claramente, la economía de los 90 presentó y presenta desafíos y algunas advertencias a tener en cuenta. No se parecen todo, pero se parecen mucho. Y no solo la economía, sino también cuestiones culturales y cuestiones de alineación política internacional, de política en general. Así que bueno, esa es un poco la idea de este episodio, conversar sobre las similitudes con la década del 90. A quien le fue bien, a quien le fue mal, bueno, hay que aprender de eso y ver cómo hacer para surfear esta ola. En el aspecto económico creo que hay dos cuestiones de las que podemos hablar. Por un lado, las privatizaciones, que en la etapa de los 90 fueron muy importantes y este gobierno apunta a lo mismo, por lo menos esas son las expectativas. Y por otro lado, la inversión, que en los 90 fue una inversión más enfocada en los servicios, también inversión extranjera. Y este gobierno apunta más al sector minero, al sector de hidrocarburos, al sector agrícola, al sector de pesca. Pero bueno, o por lo menos eso planteaba el Rigue, esa era la esencia de, de ese proyecto que veremos los resultados a lo largo de los Así años. es. Recordamos un poco la previa de los 90, los 80, teníamos muy malos servicios públicos en general. Y servicios públicos me refiero a telecomunicaciones, eh, agua, gas, etcétera. No servicios del Estado, ¿no? Servicios que se consumen masivamente. Eran muy malos, teníamos poca inversión y una economía cerrada. Los 90 trajeron inversión extranjera, como bien dijiste, principalmente de esos sectores, y generaron un cambio enorme en cómo se prestaban esos servicios. Y ya hoy, bueno, hace mucho tiempo, pero claramente en la época kirchnerista actuando es la inversión de aquel momento, ¿no? Bueno, hoy en algunos casos también, no sé, por algo se corta tanto la luz porque no hubo inversión en todo este tiempo, ¿no? Y así en otros aspectos. ¿Cuáles fueron las consecuencias negativas de esa inversión tan grande o de ese tipo de, de economía? Porque, bueno, los beneficios es que tenías mejores servicios, ¿no? Bueno, se monopolizó mucho de la oferta de servicios y de bienes también en algunos casos. Creo que un caso de libro paradigmático es el de los supermercados, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados que vinieron en los 90 barrieron con una enorme cantidad de almacenes de barrio que tenían un fin económico y un fin social también, ¿no? Era el almacenero de barrio que te fiaba, que conocía tus gustos, que conocía con el cual interactuabas. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? También
distribuir la riqueza en los barrios y no distribuirla regalando, sino creando las oportunidades para que los privados se puedan desarrollar, genera que después vos podés interactuar también con esas personas en otros ámbitos porque tienen su ingreso y su capacidad de consumo también, ¿no? Y que son tus vecinos, tus amigos. Y el supermercado trajo eh, el cierre de muchas de esas pymes, porque no dejan de ser pymes, ¿no? Pymes familiares, un almacén atendido por su dueño o con un empleado, dos. Y esa fue la consecuencia, y se concentró la oferta de bienes y servicios porque el modelo planteaba eso, ¿no? Planteaba la monopolización de los mercados. Y es algo que Javier Milei dijo, que es lo que él quiere, ¿no? Ya lo habíamos mencionado varias veces en su primera intervención en Davos, en el año 24, dijo que quitarle rendimiento a los monopolios era reducir el crecimiento económico. Palabras textuales de él. Entonces, claramente él aboga porque se tienda a los monopolios. Estas inversiones seguramente van a traer crecimiento de la macro, cosa que también pasó en los 90, porque claro, es una inyección de dinero muy grande a la economía en un momento corto de tiempo y en sectores determinados. Entonces, en esos sectores, en la economía a nivel macro y en esos sectores en particular va a haber mucho crecimiento ahora, en los próximos años, como pasó en los 90. Vaca muerta, litio, pesca y otras economías extractivas. Y también lo hemos mencionado, Acemoglu y Robinson, los ganadores del último premio Nobel de Economía, explican que una economía extractivista tiende a decrecer y no a crecer, como las economías más inclusivas. Los 90 nos mostraron qué pasó. Esto es lo que yo en particular creo que está pasando y que va a terminar pasando, ¿no? Una inversión extranjera hace crecer la macro, hace crecer algunos rubros, pero monopoliza mercados y eso hace que cierren pymes. Y el problema es que el neto de empleo es negativo. De vuelta al ejemplo de los supermercados. Viene Carrefour o cualquier otra compañía extranjera, Jumbo, desembarca, pone un supermercado, emplea, no sé, 200 personas, 500 personas, creo que menos, pero supongamos 200 personas, y alrededor cierran 250 almacenes, kioscos y polirrubros, eh, donde trabajaban capaz que una o dos personas por cada uno de los lugares, ¿no? Entonces el neto es negativo. Bueno, veremos si efectivamente pasa eso. Es probable y creo que la tendencia va hacia ahí. Cuando hablamos para el Día del Periodista con Horacio Righi, él en aquel momento, estamos hablando de mediados del 24, ya nos advertía que este modelo económico terminaba más en Perú que en Alemania, Suiza, Israel o Estados Unidos. Tal cual, y a ese punto es el que me interesaba ir, porque es interesante que Argentina, en Argentina mejor dicho, cuando nos comparamos con otros países tenemos como dos lugares. Un lugar al que nos gustaría ser, puede ser Europa o Estados Unidos. Un lugar al que no nos gustaría ser es Latinoamérica. Uno nunca se va a olvidar, y creo que Susana Jiménez hace poco lo volvió a mencionar, esto de Argenzuela, ¿no? Que en la etapa kirchnerista no queremos ser Venezuela. Ahora se está hablando mucho de Perú y ya se está tomando como una, como un concepto político. Me parece que Grabois ha hablado en estos días sobre este parecido que hay entre Argentina, entre la economía que espera este gobierno y la economía peruana. Que, para explicar un poco, es una economía, una macro que crece, es un país que crece económicamente, que tiene ciertas inversiones, ciertos sectores de la economía que crecieron mucho en los últimos años, pero con números de desigualdad muy grandes, con una economía muy informal, que claramente no cumple con lo que Acemoglu y Robinson hablan de
economías inclusivas u oportunidades, ¿no? Y como vos bien dijiste, está lejos, citándolo a Horacio Righi, lejos de lo que se espera, ¿no? De ser Irlanda, de ser aquellos países que Milei en su momento citaba, no sé si lo sigue citando, pero creo que ya los dejó de citar. Creo que no. Pero bueno, demuestra esto, por un lado, la particularidad que tenía Argentina, que es real, en el siglo XX, Argentina en la región era particular si se la comparaba con el resto de los países, y también un proceso que muchos hablan, que se inició en los 90, que es la latinoamericanización. Y en los 90 se empezó a ver eso de que cada vez nos parecemos más a la región. No en cuestiones culturales, y de eso Sí, después vamos a hablar un poco más, porque era la Argentina abierta al mundo, muy cerca de los Estados Unidos, pero sí en cuestiones económicas. Recordamos que las reformas, que uno los puede encontrar ahí por reformas neoliberales, no sucedieron solo en Argentina, ya habían pasado en Chile, se estaban llevando a cabo en Brasil, se estaban llevando a cabo en Perú. De hecho, siempre si uno busca libros que hablen de la región de América Latina, Argentina y Perú se se ponen juntos, más que nada por lo que Menem y Fujimori eh, simbolizaban, ¿no? Esto de democracia sí, delegativa de O'Donnell se basa en eso. Pero sí, Argentina aparentemente va a seguir esta ruta de lo que peyorativamente se dice la latinoamericanización. sí, sí. Volviendo a otros conceptos de los 90, volviendo a los 90, eh, algo que también caracterizó a la economía de aquel momento fue la apertura, ¿no? También comparado con los 80, que no podías traer nada de afuera. Dijiste Susana Jiménez, muchos famosos, y ella tuvo un caso que había traído un Mercedes-Benz a través de las cuotas que se daban para los discapacitados, y apareció, me acuerdo, en un establo ahí lleno de, de tierra y tapado como podían para disimularlo, porque claro, el que quería consumir y podía, no podía porque no había productos extranjeros, y los 90 vino a traer una apertura enorme, eh, donde se conseguía cualquier cosa en Argentina, los importados, pero claro, eso también traía la contrapartida, y ojo, no estoy en contra de las cosas importadas, para nada, pero hay que analizar la realidad como es, eso trae la contrapartida que eh, acá cerraban muchas empresas porque no estaban adaptadas a esa competencia internacional. Y al final del año pasado, de la segunda temporada, ya mencionábamos el hecho de que incluso ahora la apertura se da por courier, ni siquiera por comerciantes que traen las cosas. Ahora directamente entras en Amazon y te lo trae un courier a la puerta de tu casa, ya ni siquiera el comerciante gana en eso, ¿no? Y esa apertura también es muy parecida a la de los 90. Eh, y bueno, cuando preparábamos acá el episodio, charlábamos sobre quiénes son los que están tan contentos con la apertura, ¿no? De estas cosas. Y la verdad es que tanto por izquierda como por derecha, unos y otros siempre quieren el último iPhone, la PlayStation y comprarse cosas en Amazon, ¿no? Eso es una paradoja, pero es interesante que los extremos se tocan, ¿no? El kirchnerista cuando viajaba afuera se traía el iPhone y no sé cómo lo hacía entrar por la aduana con algún contacto, claramente, y ahora eh, eh, el que votó a Milei está esperando comprarse la nueva PlayStation en Amazon y que se la traigan a la casa, no tiene ni que ponerse la zapatilla con las pantuflas, nomás lo recibe al que le trae el courier. Pero bueno, es una característica muy similar de la apertura de vender, de poder comprar cualquier cosa de afuera en Argentina. Y eso termina siendo una exportación de dólares, porque estás comprando cosas afuera. Y otra exportación de dólares que se veía en los 90, y bien la mencionaste, esto de viajar, ¿no? Ahora es baratísimo viajar afuera, y, eh, y era también una característica de los 90, ¿no? Todo el que podía tenía 2 mangos, en vez de gastarlos en Argentina, en el turismo local, se iba afuera.
también no estoy en contra de eso, yo viajo un montón, me gusta, me encanta, aprendo mucho, me relaciono con otras culturas y otras realidades, pero bueno, es una característica de la economía de los 90 y la de ahora, y bueno, eso trae consecuencias positivas y negativas. Y siempre recuerdo ese comentario que siempre hace Juan Carlos de Pablo, ¿no? Que cuando el cadete veranea en Cancún, algo de la economía está fallando. Y no es que no queremos que haya gente que siendo cadete pueda viajar y pueda crecer económicamente, obvio que sí, pero no es normal en ningún país que alguien que es, arranca en la escala de trabajo en una industria, enseguida se veranee en el extranjero, ¿no? Algo ahí anda mal, algo anda mal. Milei escribió el otro día un artículo en La Nación criticando este concepto del dólar atrasado, eh, y dio muchos ejemplos comparándose con otros momentos de la historia argentina. Bueno, algunos puntos que él menciona son atendibles. Claramente estamos volviendo a los 90 y tuvo ciertas consecuencias, ¿no? Veremos si esta las tiene. Un gran problema que tuvo la economía de los 90, enorme problema, es que muchas de estas reformas que hicieron, recordamos, apertura, inversión extranjera directa, eh, desregulación, etcétera, no fue acompañado con una reducción del gasto. Con una disciplina fiscal. Claro, que bueno, tuvo una disciplina en los primeros momentos, pero una vez que vieron que funcionaba, volvieron otra vez al gasto público, ¿no? Y ese es un punto clave, clave para no repetir los errores del pasado, ¿no? Si este gobierno mantiene esta disciplina fiscal y el superávit y no busca ni endeudarse ni emitir, bueno, probablemente las consecuencias sean distintas a la de los 90. Por ahora lo que tenemos es lo que se vio en los 90, que claramente eh, no lograron las reformas estructurales que hacían falta en Argentina, laborales, de inversión, impositiva, de regulación, etcétera, para consolidar ese proceso de cambio en el tiempo y que no terminaran haciendo una bomba que explotara. Este gobierno dice que va a mantener el superávit, o por lo menos no va a tener déficit, entonces no va a tener necesidad ni de endeudarse ni de emitir para sostenerlo. Veremos qué es lo que pasa. Al respecto, quisiera comentar, cuando también preparábamos en los últimos días el episodio, tuvimos tiempo, porque como tomamos unos días, unos meses, unas semanas de vacaciones, tuvimos tiempo de prepararlo. Recordábamos la tapa de la revista The Economist de fines de noviembre del 24, en la que salió Milei, y en ese artículo los editorialistas de The Economist hacen una advertencia a los trampistas de Estados Unidos, diciéndoles: ustedes lo siguen mucho a Milei, pero Milei no es como ustedes, es distinto, tiene otras características. Una de las características que él dice que Milei tiene es que justamente no quiere financiar déficit ni con deuda ni con emisión, cosa que Trump y las derechas de Europa sí, no tienen ningún problema en financiarlo con deuda. La izquierda con emisión, la derecha con deuda, y así la deuda mundial ya está por llegar casi al 100% del PBI, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Para algunos países no, porque tienen capacidad de pago, pero para globalmente sí. Y este concepto de mantener siempre el déficit, porque el Estado tiene que solucionar los problemas de la vida de la gente, es verdad que el Estado tiene que crear las condiciones, pero no puede estar ahí todo el tiempo solucionando cada cosa a cada uno. Y ese es un punto que The Economist dice: ojo a los de Trump, que Milei no es tan igual a ustedes. Y otro punto que hacen también, que es muy interesante, es el tema de las tarifas y de los subsidios, en donde Milei es más librecambista, dicen los de The Economist, y Trump usa las tarifas para su política económica, ¿no? Ya lo vimos en las últimas semanas, cómo quiso ponerle tarifas a México y a Canadá, después las suspendió por un mes,
Pero al aluminio y al acero sí le puso una tarifa alta, creo que del 20 o 25%, no recuerdo el número exacto, y eso ya está, lo hizo esta semana, e incluso hasta un periodista le preguntó a Trump si Argentina iba a entrar en algún programa especial de reducción de ese tipo de tarifa. Y dijo, no, por ahora no, no tenemos pensado eso, así que le cabe la general de la ley, y bueno, problemas para Aluar y para Techint y para la industria argentina, ¿no? Totalmente. Antes de meternos en las similitudes que hay en el aspecto cultural entre los 90 y la actualidad y relacionarlo con los Estados Unidos y empezar a hablar un poco de eso, me quedé con algo de lo fiscal y un problema clave que había en ese momento también eran las provincias, que no continuaban con esa disciplina fiscal, que es el gran desafío que tiene esta gestión, de si las provincias van a acompañar esa disciplina o no. Aparentemente no. No, Recién hace poco vi Zamora anunció un 100% de aumento de los sueldos de los funcionarios públicos. sí, o no solo las provincias, los municipios, ¿no? Acá en el conurbano, yo soy de Quilmes, acá tenemos un 2% de impuesto interno a la nafta. Tasa vial se llama, pero 2% es un montón de plata, Ujú. un montón de plata, realmente. Por cada carga de combustible, 2%. Eh, y otros municipios han hecho cosas similares en otros rubros o en el mismo. Entonces, claramente, la disciplina fiscal no parece estar compartida por todos los estamentos, ¿no? Y ese va a ser un problema. Eh, pero bueno, veremos si lo logra solucionar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que se arrastra desde los 90, así que puede ser una continuidad. Y también lo podemos relacionar después, cuando tratemos ese futuro episodio en febrero, respecto a las elecciones legislativas y a quién le va a sacar los votos la Libertad Sí, Avanza. Uno de los subtemas que sale de eso son las élites sí, provinciales, muy ¿no? interesante. Que, que en los 90 estuvieron muy arraigadas y ahora también. De hecho, un fenómeno que hemos visto en los últimos años es la regionalización de la política, que cada provincia tiene su partido político, su experimento local, y que ni siquiera le interesa tener una agenda nacional. No es que no puede tenerla, no le Sí, interesa. Caso emblemático, que si bien no es de los 90, sino que es mucho anterior, es el sí. MPN. Caso de Neuquén. Caso actual, el Frente de Frente de Santa Fe, que mantiene una agenda. ¿Vos crees que Puyaro no tiene intenciones nacionales? Puyaro puede ser que tenga intenciones nacionales, pero el experimento de mantener una coalición de socialistas, radicales y algún que otro perdido, porque han perdido gente el Frente de Frentes, por ejemplo, los que se reconocen de la coalición cívica en las elecciones pasadas no fueron y ahora tampoco supuestamente van a ir, pero sí otros que se desprendieron de eso. Va a ser un experimento que solo se va a quedar en Santa Fe, entre radicales y socialistas, y van a ser los radicales santafesinos, una cosa así. Eh, Ese experimento va a mantener una agenda muy local. Lo mismo puede ser Córdoba, más allá de que tenga alguna inspiración Yarlora, el peronismo cordobés ya tiene un Sí. nombre propio. Le falta una sigla, ¿no? Para identificarlo. O Salta, o Corrientes. El radicalismo de Corrientes no. Corrientes es un gran ejemplo porque gobierna el mismo signo hace un montón de tiempo y nada, no. Valdés no aparece a nivel nacional, cuida su feudo. Misiones, otro tema, otro ejemplo, ¿no? Rovira se sentó en la legislatura, chao, listo. Se quedó ahí, desde ahí maneja toda la provincia, ni se preocupa por reformar la constitución, no lo necesita. Lo intentó, le fue mal, se dio cuenta que el camino era otro y está ahí, tranquilo. Así que tenés más de 20 elites provinciales que mantienen toda su agenda local y, y la nación necesita de las provincias. Las inversiones van a ir a las provincias. Es eso. Entonces ahí hay un gran desafío que va a tener el gobierno nacional, que también lo tuvo el gobierno. Más de 20 elites, más de 20 elites provinciales y una municipal, que es el PRO. Sí.
Al final el fenómeno barrial era el PRO, Sí, no era sí. Milei. Ahora sí, entrando a las cuestiones culturales, los 90 fue el acercamiento con los Estados Unidos y ese Sí, coqueteo constante con el sueño americano, en definitiva, ¿no? No se hablaba tanto de la defensa de Occidente, sino que era una cuestión más bien de este sueño americano, de un consumismo exagerado, exorbitante. Y en los 90 fue muy característico, hablábamos de el partido de básquet que hizo Menem en su momento. Estos son como hitos, pero era algo que se veía, el viaje a Disney, muchos han viajado a Disney, sí, incluso para los 15, algo que hace cuántos claro, años las quinceañeras no viajan a Disney. Eso ya quedó totalmente olvidado. Ojo que no vuelva. ¿Y por qué? ¿Porque la gente tiene mucha plata? No, porque Bariloche se va a volver el mismo precio que Miami. exactamente. Así Exactamente. que puede ser que vuelvan las quinceañeras a Disney, ese justo me acordé ahora. Los Kirchner fueron a Disney en los 90, según cuenta Y de hecho Cristina. era uno de los destinos favoritos dicho por ella también, Sí, no, no es algo que es agregado. también. Y también tuvo sus consecuencias, ¿no? Esto de las relaciones carnales. Bueno, Argentina fue víctima de atentados, de enemigos que uno puede decir, bueno, sí eran enemigos de Argentina, pero nunca tuvo un enfrentamiento armado contra esas organizaciones o esos estados, sino que era Estados Unidos y bueno, Argentina sufrió un, un coletazo de esa relación, si se quiere. No me digo que eso a Argentina lo vaya a suceder ahora, pero sí que no es lo mismo, pero bueno, se puede ver en esa, más o menos con cierta similitud, es que Estados Unidos hace algo, el gobierno de los Estados Unidos hace algo, el gobierno argentino lo sigue, o peor, el gobierno argentino exagera con una medida para atraer a la Casa Blanca. Por ejemplo, a verse, y lo pongo entre comillas porque ese fue el título, Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud, lo cual no es tarea fácil, porque o tiene que ser por una ley en el Congreso o por un DNU que después puede ser sometido al Congreso de si lo acepta o lo rechaza. Pero bueno, esa fue el título. Y Estados Unidos aparentemente ya no va a ser tan combativo frente a la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros, no sé si fue en algún episodio del podcast o en el streaming de los lunes, hablamos del gobierno francés que utiliza como excusa que Argentina se quiere ir del Acuerdo de París, que Argentina se fue de la COP29, probablemente que Argentina quiera retirarse de la Organización Mundial de la Salud, todo por haberlo seguido el gobierno de los Estados Unidos de una forma bastante ridícula. Por lo tanto, va a tener consecuencias porque si el gobierno francés logra construir un discurso, puede agrandar la coalición de países europeos para oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Por lo cual tiene consecuencias esta exageración en, llamémosle política exterior, aunque después más adelante vamos a hablar un poco en profundidad sobre eso. Sí, la exageración de los 90 creo que tenía su gran vidriera en la televisión. Tinelli, Pergolini con su La TV Ataca. Todo el mundo yendo a cubrir el Mundial de Estados Unidos y el Mundial de Francia. El Mundial de Francia fue todo el mundo, hasta el muñeco, ¿cómo se llamaba? El muñeco es el oso Arturo. Hasta el oso Arturo. Bueno, ¿no? Increíble, realmente increíble. Y me acuerdo, como si fuera hoy, el Mundial de Japón y Corea 2002, los periodistas lo transmitieron mirando la tele, no viajó nadie. No, encima Japón y Corea carísimo, Argentina después del 2001 en una debacle total, no fue nadie, no fueron. Los tipos se quejaban de que tenían que transmitir mirando la tele y transmitir los partidos así, pero claro, porque el exceso anterior había sido tan grande que después la caída es dura, Sí, durísimo. ¿no? Entonces, siempre es justo medio aristotélico, ¿no? Ni mucho ni tampoco. Pero sí, era
era guarango realmente la televisión de los 90. Por lo menos era la vidriera donde se mostraba todo. Eh, no sé, otro fenómeno, los boliches de los 90, ¿no? Que lamentablemente terminó en Cromañón. Eh, Todo estaba permitido, todo se podía, era indiscriminado cualquier cosa, porque estaba ese afán de consumo y de ostentación y de mostrar de aquellos que Sí, podían. Y acá volvemos al punto anterior, ¿no? Crecimiento de la economía y a su vez crecimiento del desempleo. Y yo creo que vamos a ese tipo de economía en donde los que tienen ingresos van a tener buenos ingresos en dólares, medidos en dólares, ¿no? Que es lo que incluso Milei siempre dice, están mejorando los sueldos en dólares. Entonces, esos van a tener un buen ingreso y un buen nivel de vida. El tema es que, bueno, los que no tengan ingresos, eh, por el solo hecho de no tener ingresos es durísima la vida, pero encima va a ser todo mucho más caro para ellos, ¿no? Entonces, peor aún la situación, ¿no? y estamos hablando en un escenario donde ya hay una pobreza estructural gigante comparada con los 90, pero gigante, donde hay zonas donde el Sí, Estado sí, sí. realmente no está presente, pero literalmente no está presente, y hay otro agente en eso, que es el narcotráfico, por lo cual las consecuencias pueden ser incluso mucho más duras que las que terminó el modelo de los 90, que obviamente uno tiene el hito en la cabeza del 2001, pero el modelo se agotó en el 97-98. Sí. Así que realmente el panorama es bastante desalentador. Y eso no quiere decir que hoy no hayan cosas positivas del modelo. Claro, sí, no, obvio que sí. Siempre hay que ver las cosas objetivamente. Tal cual. El problema es que la historia nos demuestra algo y lo interesante es intentar no repetir. Claro, por eso decía, si logran nunca tener déficit, no digo siempre superávit, logran no tener déficit y no tener necesidad de financiarlo ni con deuda ni con emisión, bueno, una parte de la historia la habrán cambiado. Eso está por verse. Por ahora vienen bien. Bueno, vamos a ver cuánto lo sostienen. Menem también hizo bien los primeros, bueno, justo los primeros años, no, después con la convertibilidad, ¿no? Una vez que empezó la convertibilidad, los primeros años de la convertibilidad sí tuvieron un éxito fiscal, porque ingresa. Pudo reformar la constitución. Ese fue Claro, tal cual. Entonces, bueno, ahí tenés un punto, ¿no? Después, se crean muchos monopolios y hay crecimiento e inversión, pero bueno, eso destruye empleo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, también son incógnitas que las iremos viendo, ¿no? Acá lo que siempre tratamos de hacer es de evaluar y de entender tendencias, actores y cómo se desarrollan las cosas en el tiempo, ¿no? No solo una foto. Y por último, ya de algo bastante más anecdótico y para destrabar un poco, todos los símbolos, lo que representaba Menem y lo que representa hoy Javier Milei en tanto presidente, ¿no? Y hablábamos de esta característica, obviamente cuando preparamos el episodio, que es el ser un rockstar. Hay una gran diferencia que es crucial y a partir de ahí creo que hay que empezar a hablar. Es que por ahí Menem se mostraba con alguien mucho más agradable y en esta cuestión de bromas. No recuerdo con qué periodista había sido que fue después a darle una entrevista cuando lo denunció públicamente como un gobierno corrupto o algo más y muchas cosas más. Y él fue. Y hablaban en un tono muy, muy ameno. Eso no quiere decir que no haya sido un personaje oscuro, sino Claro, de que así él se mostraba. Muy también de esta cuestión, no solo construida por él, sino construida por los que estaban alrededor de él, viril, ¿no? Esta relación que claro. tenía con modelos y famosas, que por ahí Milei también lo tiene, de una versión más Combaten a Yuyito González. Volvió Yuyito González a la Rosada. Otro hito de los 90. tal cual, pero una versión bastante rara, porque primero fue Fátima Flores, ahora Yuyito González, pero con una relación como que nunca se los ve.
O sea, ese de paparazzi, bueno, el paparazzi ya murió, ¿no? Esa versión del paparazzi ya es hoy uno con Sí. una historia en Instagram o con un tweet en Twitter. Pero no se ve todo ese mundo que en los 90 era muy característico y se apuntaba mucho a eso. Pero sí tienen esta figura de rockstar de, bueno, mover masas de manera emocional. Claro. Eh, la gran diferencia es que con el carisma de Menem generaba con todos una buena relación, incluso hasta con los que no lo querían. En cambio, Milei no, tiene una confrontación directa y bastante violenta, le hemos señalado muchas veces, con todos los que se le ponen enfrente. Incluso con los que lo quieren. También. Ramiro Marra es un ejemplo, ¿no? O Eh, López Murphy antes, o también. López Murphy. A quien O el mismo castigó Caballo, injustamente. que También, también también. volvió. Sí, sí, sí. Bueno, sí que bueno, tiene esa imagen de rockstar, pero bueno, la diferencia es que uno era más carismático en todo sentido y el otro, bueno, es un poco repulsivo con muchos. Iba a decir algunos, pero no, con muchos. No, sí, con muchos. Y nosotros hablábamos en la preparación de que esto puede llegar a, esto no solo, porque también es la agenda que mantiene, puede generar un discurso que logre agrupar una gran coalición anti-Milei. ¿Qué es lo que le pasó a Trump después de su En el primera gestión? 2020, Exacto. claro, Que la participación electoral aumentó, y recordemos que para que la participación electoral en Estados Unidos aumente a ese nivel es porque, no sé, 10 millones. Aumentó 10 millones de un año, de una elección a la de otra. electores, lo cual es una barbaridad, sin que en el medio haya sucedido una guerra. Porque si vos decís, bueno, estuviste un Vietnam en el medio y es Claro, entendible, pero sin que haya sucedido una guerra, eh, Trump logró formar, no solamente logró formar trumpistas, sino que también logró formar anti-Trump. Bueno, Milei puede correr la misma suerte. El Trump que hoy ganó, bueno, ganó por el desastre de los demócratas, no tanto por la fuerza misma de Trump, no sé si se entiende. Entonces, claro. debería leer un Sí, sí, poco sí. mejor la victoria de Trump si es que quiere seguir ese modelo, porque claramente Trump dice algo y él lo sigue. Ya a la cuestión migratoria, o sea, estamos hablando de cosas muy raras. Construir, nosotros no vamos a Sí. construir un muro, pero construimos un alambre con la frontera de Bolivia, por ejemplo. Que no quiere decir que no sea un problema, pero justamente ahora lo pone en agenda con la aparición de Trump en la Casa Blanca. Habíamos dicho que Argentina culturalmente en los 90 no se refería tanto al acercamiento de los Estados Unidos por una cuestión en defensa de Occidente, sino en una por el sueño americano, el consumo y etcétera, ¿no? Más bien por algo 100% consumista y hedonista, que casualmente también es una crítica que hoy hacen ciertos sectores que se enarbolan bajo las banderas de Javier Milei como Agustín Laje, pero bueno, son contradicciones de la teoría que nos gobierna. Son las contradicciones de las Tal cual. ideologías. Y queríamos empezar a hablar porque hoy sí está instalada esa idea, por lo menos cuando sucede algo. Va, cuando sucede algo no, cuando Milei se refiere a política exterior, que Argentina está en la defensa de Occidente y por eso se alía a Estados Unidos y al Estado de Israel. Que es un vocabulario bastante extraño para Argentina hablar en esos términos. Es verdad que no se encuentran muchos actualmente mandatarios que hablen en esos términos, por ahí Bolsonaro suele hacer alguna referencia. Bueno, Trump no habla de Occidente, habla de América, o sea, lo delimita muy bien. América entendida como Estados Unidos, no como América, el continente. Y es muy interesante porque esto responde a una idea de ver el mundo entre Occidente y Oriente, justamente que se remonta a la Guerra Fría. En realidad existe desde antes, pero en la Guerra Fría se empieza a hacer uso propagandístico, sobre todo de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego China también va a hacer uso de un Occidente y un Oriente totalmente separados y diferenciados.
y que no se pueden tocar porque al tocarse eh, se contagian. Entonces el otro es una amenaza. Las películas de Rambo. Es muy, ya, siempre los Sí, enemigos son los orientales. O Rocky peleando con Iván Drago, Iván Drago, sí. el soviético. Bueno, esto para más o menos desarrollarlo, porque supongo que a lo largo de todo el año, cuando hablemos de política exterior, lo vamos a citar, por lo tanto nos queda como una base. Y para no repetir todo el tiempo Oriente-Occidente, me gustaría llamarlo la visión del eje paralelo de los puntos cardinales. Tenía como núcleo el Atlántico. El Océano Atlántico era como el núcleo central del mapa y es el mapa que nosotros tenemos en la cabeza de la escuela, ¿no? Con Reino Unido marcado en el centro. Que no sería el océano hoy de mayor interés para las potencias. Y cuando hablo de las potencias me refiero a China y a los Estados Unidos, que ya se corre más al Pacífico. Y el océano central va a ser el Pacífico y obviamente si uno se sitúa el mapa ahí, a la derecha queda América y a la izquierda va a quedar Asia. Y va de la mano también con otra idea de ver el mundo, que es una forma de esquematizar cuestiones más bien económicas que culturales, que es el famoso norte y sur global, del cual en Argentina prácticamente no se habla. Nosotros lo hemos hablado en un solo episodio, que fue el último que hicimos con Máximo Michinilli sobre la COP29. Él mencionó en algún momento estos dos conceptos. Bien, Argentina, o por lo menos yo nunca he escuchado más allá de algún artículo en específico o revistas de ciencias sociales, de política exterior, pero no es que vos entras a La Nación y va a haber algún artículo que hable al respecto. Recordemos qué es exactamente, ¿no? El norte global y el sur global. ¿A qué hace referencia? El norte global hace referencia a los países más desarrollados económicamente, que la mayoría están en el norte, Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea, pero también tenemos algunos en el sur. Australia, Nueva Australia. Zelanda, Japón está en Oriente, está en ahí, está más al norte del Ecuador, claramente, pero es Oriente, pero es parte del norte global. Corea. En cambio, el sur global son los países que antes se llamaban, o que también se llaman, en vías de desarrollo, ¿no? China, India, los países del BRICS, de los BRICS, ¿no? Y Argentina, y muchos países con grandes problemas económicos y sociales. Que justamente vos mencionaste los BRICS porque tienen como organizaciones que lo hacen más tangibles, obviamente haciendo la excepción de que hay países impostores, llamémosle así, que no pertenecen a la categoría, pero bueno, están ahí. Vos mencionaste los BRICS, el del norte global sería la OTAN, para ponerlo en algo más tangible, pero no tiene nada que ver ni los BRICS ni la OTAN, porque la OTAN es una organización militar y los BRICS es una organización con fines más comerciales, o sí, comerciales. Sí, es un concepto, ¿no? Los que están más desarrollados y los que están menos desarrollados o intentando desarrollarse. Pueden estar más al sur o más al norte, pero bueno, como la mayoría de los desarrollados en el norte, excepto Australia, Nueva Zelanda y otros más, y los más subdesarrollados están en el sur, y excepto China que está en el norte o Rusia que está en el norte. Entonces esa es la concepción del norte y el sur global. Tal cual que antes carecía eh, de cierto discurso cultural que sí lo tiene Occidente y Oriente, que en su momento fue la ideología, capitalismo versus comunismo, en su momento también fue la religión, las religiones que venían de las corrientes cristianas y también judías versus las musulmanas. Hoy eso le cuesta construir a este concepto de norte-sur global. Mantienen uno, pero que sigue siendo hijo de cuestiones económicas, que es el colonialismo, ¿no? El norte siempre ha colonizado el sur, hoy deberá pagar las consecuencias, y básicamente así se maneja la COP. Ellos nos tienen que pagar a nosotros. Es verdad que hay países impostores y uno es China, porque China entra en países en vías de desarrollo, pero la verdad que no es un país en vías de desarrollo. Y es muy interesante el papel de China porque China juega a ser como una especie de portavoz del sur global
pero ni ellos se autoperciben del sur global. Y siempre hacen referencia al sur global y nosotros, como diciendo que nosotros no somos parte del sur. Es que China es el país del centro, Tal cual, su justamente iba a ser definición etimológicamente. relación a eso, que sería reino del medio, después, bueno, para sacarle la parte monárquica por parte de la revolución cultural, fue país del medio o país del centro, que esa sería la definición de China, de la palabra. Em, pero bueno, es muy interesante, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de los episodios porque así queremos hablar de las cuestiones que haga el gobierno de los Estados Unidos, las cuestiones que también, o las decisiones que tome el gobierno chino, el gobierno indio, Rusia, etcétera. Los BRICS, que va a ser también un tema que vamos a tratar este año. Por ende, queríamos hacer como una especie de base para el cual nos sirva para explicar todo esto. Sí, cada vez que lo mencionemos, hacer cita a este episodio. Justamente. Y ahora, en especial con lo del gobierno nacional argentino, es verdad que retóricamente empieza a usar este del eje, llamémosle paralelo, el de Oriente-Occidente, y al otro le vamos a llamar eje meridiano de norte a sur. No se refiere nunca al norte y al sur global, no hablan esos términos, de hecho nunca hizo referencia al colonialismo, en diferencia, por ejemplo, del gobierno de kirchnerista, que sí mantiene esa retórica, el gobierno actual no, pero es como que tampoco está muy definido cuál es su visión, ¿no? Porque dice Occidente, pero nunca termina bien de definir qué es Occidente, qué lo diferencia, porque en algún momento se ha también dicho democracia y autocracia. Bueno, no lo pone en esos términos. Él dice el mundo libre. Bueno, ¿qué es ese el mundo libre? Porque Estados Unidos hoy siempre fue proteccionista, pero hoy se está convirtiendo incluso más proteccionista. Y en China, si yo voy y tengo $100.000, lo invierto. Pekín me hace el dedo para arriba y bueno, ya está. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con mundo libre? Quizás no lo defina nunca. Me encantaría que sí, pues estaría buenísimo poder analizarlo. Pero es verdad que Argentina, ya sea, o el gobierno argentino, por convicción, o porque no le queda otra, es decir, por azar, cada vez está demostrando más que le gusta lo que se conoce como unilateralismo. Es decir, relacionarme de una relación más bien bilateral, de uno a uno, y desconocer organizaciones o espacios donde están presentes la gran comunidad internacional. Por lo menos el gobierno nacional, cuando tuvo oportunidad, dijo que eso no sirve. Lo dijo, la ONU no sirve para los fines que se ha creado. La OMS, y etcétera. Tal cual, la OMS de la cual se retiró, entre comillas, eh, y bueno, apuesta también a irse al Acuerdo de París, etcétera. Es decir, no sirven los organismos multilateralistas. Y es una pena, porque todas esas organizaciones o esa forma de ver la política internacional, que es hija de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar una tercera guerra mundial, se empezaron a crear este tipo de organismos, y luego también para superar desafíos que sean a escala global. Uno puede ser el cambio climático, otra pueden ser las pandemias, donde necesita una coordinación internacional, que ahora me gustaría que Milan diferencie lo que es coordinación con otra cosa. Pero Argentina se está perdiendo una gran oportunidad, no solamente a nivel internacional, sino a nivel regional, porque al final, solamente por seguir las directrices de un gobierno que te puede gustar o no, eh, puede tener muchas consecuencias y, bueno, mencionamos una, la de Francia, pero pueden ser otras, como que se te cierran mercados, por ejemplo, en un momento donde Argentina justamente los necesita. Sí. Ahí se mezclan un montón de cosas y bien dijiste, el gobierno no es muy claro en, en la mayoría de ellos y confunde algunos conceptos. Recién hablamos de multilateralismo, ¿no? Varios países se juntan y tratan de ponerse de acuerdo en algunos temas y crean ciertos organismos internacionales que abogan porque esos acuerdos se cumplan.
Si lo que se acuerda está mal, bueno, hay que tratar de cambiar algunos puntos del acuerdo en vez de voltear directamente la organización en sí, ¿no? Que trajo muchos beneficios, como dijiste, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese concepto es distinto de multiculturalismo, ¿no? Repetimos, multilateralismo, países se juntan y acuerdan cosas. Multiculturalismo es una corriente de pensamiento que cree que todas las culturas valen lo mismo. Eso trae muchas consecuencias. Eso es en lo que está viviendo Europa actualmente y ha generado esta ola de nacionalismos reivindicadores de su propia identidad. El multiculturalismo, al considerar que todas las culturas valen lo mismo, son iguales, no significa, yo estoy en contra del multiculturalismo, no digo que la cultura tal o cual es mala. Simplemente digo, la que tengo yo es la mía, y si alguien viene de afuera, es buenísimo que traiga cosas de su cultura, así se hizo la Argentina, con el polaco, con el ruso, con el japonés, con el coreano, con el boliviano, el paraguayo, cada uno trayendo sus cosas, con los croatas como yo, los italianos y los españoles, y así hicimos este gran país que es una mezcla de todos. Pero tenemos una identidad y una cultura común. No es que ahora vamos a ser todos japoneses mañana, porque los japoneses hacen buen sushi. No, adoptamos las cosas buenas, incluso el sushi argentino es muy distinto al sushi japonés, de Japón, porque se adaptó a esta cultura, ¿no? Y ese es el famoso melting pot del que hemos hablado hace mucho tiempo ya. En cambio, el salad bowl es ese multiculturalismo en donde todo es lo mismo y nunca hay una unión entre, entre las partes, ¿no? Cada uno siempre queda separado eh, y dividido del otro, ¿no? El gobierno argentino está en contra de ese multiculturalismo y lo expresa en muchos aspectos, pero a veces pareciera ser como que acusa al multilateralismo de fomentar el multiculturalismo. Es verdad que están las agendas globales y demás que buscan promover el multiculturalismo, pero no por los organismos internacionales per se, sino por los que están ahí adentro haciendo las políticas, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Te salís de una organización porque decís que promueve ciertas ideas en vez de quedarte y cambiarlas y perderte de los beneficios que tienen esas organizaciones. Como dijiste bien, Francia nos amenaza por irnos de todos lados. Entonces va a traer consecuencias negativas eso, cuando no hacía falta, ¿no? Muchas veces hemos citado al filósofo moderno Miguel Ángel Piqueto diciendo no se hagan los goles, no metan las que van afuera no las metan adentro, ¿no? Eh, y es verdad, ¿no? Hay cosas que no hacen falta, ¿no? Hay cosas que no hacen falta. Eh, y otro tema que también es muy interesante, que vos lo esbozaste, es esto de aliarse con los pares, ¿no? Y trabajar en políticas de bloque, que hablabas de Mercosur y demás, y que el gobierno también está en contra de eso, y quiere hacer convenios uno a uno. Claro, por ejemplo, encuentra en China o en el Estados Unidos de Trump eh, tierra fértil, porque tampoco le gusta a China los bloques y a Trump tampoco. Todo lo quiere hacer uno a uno. Y China tiene cierta lógica que no le guste porque ellos son muy grandes, entonces es mejor comerciar con un Brasil que si bien es grande, pero no es tan grande como el Mercosur. Entonces, o Uruguay, Paraguay o Argentina. Y ahí hay un error también en ir en contra de las políticas de bloque porque es verdad que el Mercosur ha sido una traba y ha generado más problemas que beneficios, pero porque se lo implementó mal. Cambiémoslo, debatámoslo y hagamos cosas positivas. No me acuerdo en qué episodio habíamos hablado hace ya mucho tiempo sobre la posibilidad de que algunos miembros del Mercosur pudieran hacer sus propios acuerdos por fuera del Mercosur. Podría ser una alternativa, pero manteniendo el mercado común que tiene muchos beneficios. Tal cual, es jugar al compás de no solo de una potencia, de las dos potencias. No lo digo en una visión eh, nacionalista, es decir, no, es simplemente que te vas a quedar afuera de la torta.
Exacto, tal cual. Eh, Justamente en un contexto donde los no alineados, llamémosle así, que también es una categoría del siglo pasado y que después va a tomar fuerza con el sur global, hoy están viendo que, bueno, hay dos potencias que cada vez están mostrando más los dientes desde lo comercial, hasta ahora no de lo militar. Estaría interesante, quizás en algún momento lo volvamos a traer a Justo y nos centremos un poco en ese aspecto, pero lo hemos hablado con Máximo Michinelli, ¿no? Del conejo que es Europa entre Estados Unidos y China. Y vos muy bien dijiste, bueno, pero si se alineara el conejo con el ratón, Que somos o nosotros, cual- claramente, o cualquier otro animal, ya no sería uno, ya serían dos. claro, Bueno, sería una postura muy inteligente, pero si te vas a poner en una postura muy agresiva como la que está tomando este gobierno nacional, aparentemente con unas justificaciones o argumentos bastante vacíos, o demasiado vacíos, bueno, me parece medio ridículo. Abro paréntesis, Argentina no se fue de la OMS y probablemente no se va a ir. Es probable que no sea así, pero es verdad que puede tener consecuencias directas porque generalmente todos se quedan con el título. claro. Para bien o para mal, o sea, se queda en el título para usarlo a favor o para también usarlo en contra. Tal cual. Y bueno, puede servir de excusa, ya lo hemos mencionado, y esto lo de Francia cada vez tiene más forma, y sería una lástima. Esto es una, pueden haber varias. Sí. Yo creo que, bueno, como no es el primer episodio de la temporada 3, es el segundo, pero bueno, el primero fue un comienzo de año, digamos, este ya es propiamente tratando temas más profundos y en detalle. Creo que es un gran puntapié para todos esos temas seguirlos. Durante el año van a ser grandes temas de debate. Mencionaste COP, va a estar la COP de Brasil, las relaciones de Argentina con otros países, cómo nos alineamos, cómo seguimos alineándonos con Brasil y con Estados Unidos. Así que creo que quedan planteados los temas para muchos episodios que vendrán. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Así es, hasta la semana que viene. Muchas gracias a los que nos escucharon y sigan escuchando nuestro podcast, hagan comentarios, coméntenos, denos feedback que siempre nos ayuda. Y muchas gracias por estar ahí en esta tercera temporada. Muchas gracias y los estamos esperando. Buenas vacaciones para aquellos que aún no se la han tomado y espero que hayan tenido buenas vacaciones aquellos que sí. Chao.